Buenas tardes a todas. Muchas gracias por estar el día de hoy. Dimos un chancecito, pero siempre respetando y validando el compañero que tenemos de invitado, vamos a dar inicio. Bienvenidas. Hoy estamos prácticamente en la sesión número 7. Ya estaríamos por finalizar la próxima semana. Se fue el tiempo bastante rápido, pero espero que haya sido de mucho, mucho provecho. El día de hoy tenemos al compañero Esteban Jiménez Cascante, que es el psicólogo clínico de la unidad, de la clínica, y hoy vamos a trabajar un temita muy importante para la persona adolescente, que es la parte de la ansiedad. Gracias, Esteban, por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer enorme. Muy buenas tardes. Un gusto conocerles y saludarles. Cuando gustes, puedes comenzar. Me activas Vamos a el poner el video. Bueno. videíto. Perfecto, vamos Ujú. a iniciar con un videíto. Perfecto. El futuro nos es desconocido y la vida ofrece a diario una variedad infinita de razones por las que valga la pena sentirse aprensivo. Pero preocuparse por todo, constantemente y sin descanso, es algo un poco menos normal y que tiene un nombre. Se llama trastorno de ansiedad. Hay muchos tipos de estos trastornos y más de 300 millones de personas en el mundo lo sufren. Entonces aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la ansiedad. Te lo explico. La ansiedad es una combinación compleja de emociones que incluyen miedo, aprensión y preocupación, y a menudo se acompaña de sensaciones físicas de tensión muscular y alerta, es decir, respuestas fisiológicas y psicológicas que preparan al cuerpo para reaccionar ante una amenaza inminente. La ansiedad es una respuesta emocional similar al miedo, al que a veces se superpone. Pero mientras que el miedo es una reacción a un peligro real e inmediato, como una agresión, y desaparece una vez que la amenaza cesa, la ansiedad es una reacción emocional de preparación para una llamada amenaza futura percibida, es decir, un evento negativo real o imaginario que tememos que pueda ocurrir en el futuro. La función de la ansiedad en el curso de la evolución humana hasta el día de hoy ha sido la de preparar el cuerpo y mente para los peligros concretos que nos podrían ocurrir en el futuro, como el ataque de un depredador mientras dormimos, empujándonos a adoptar comportamientos prudentes como ir a dormir en un árbol o conductas de evitación, por ejemplo, no caminar cerca de las orillas de un río infestado de cocodrilos. Pero Pero en el mundo de hoy, donde las amenazas son un poco menos concretas, la utilidad de la ansiedad se ha trasladado hacia aspectos más performativos y sociales de nuestra existencia. En la vida moderna de todos los días, un cierto grado de ansiedad puede ser útil porque nos permite, por ejemplo, estar preparados para realizar actividades que requieren esfuerzo y concentración, como hacer un examen en la escuela o en la universidad o realizar una operación quirúrgica complicada. Pero hay casos en los que la ansiedad, en lugar de ser útil para nuestra supervivencia, puede llegar a empeorar significativamente nuestra calidad de vida. En algunas personas, por diferentes razones, las sensaciones de estrés y preocupación grave causadas por la ansiedad también pueden manifestarse por razones inútiles o incluso en ausencia de factores desencadenantes, alcanzando niveles a veces insostenibles. Cuando esto ocurre, se habla de trastorno de ansiedad. El DSM-5, el manual oficial utilizado para el diagnóstico de trastornos mentales, enumera 7 formas en las que un exceso de ansiedad puede convertirse en una patología. Veámoslo uno por uno. Comencemos con el trastorno de ansiedad generalizada. Las personas que sufren de este trastorno experimentan sensaciones muy fuertes de ansiedad y preocupación todos los días, más o menos por cualquier cosa. Responsabilidades laborales, cuestiones económicas, la posibilidad de que suceda alguna tragedia a los propios familiares o incluso por cosas normales de nuestra vida diaria, como las tareas domésticas que hay que hacer. Estas sensaciones de gran preocupación suelen ser excesivas con respecto a la probabilidad de que las cosas temidas puedan suceder y con respecto al impacto que realmente podrían tener. Y, sobre todo, tienen la característica de ser intrusivas, es decir, son incontrolables, constantes, se manifiestan sin razón aparente e interfieren con la atención de la persona ansiosa que llega a tener dificultades en todos los aspectos de su vida diaria. Para ser diagnosticado, este trastorno debe manifestarse durante la mayoría
mayoría de los días y durante al menos 6 meses, junto con 3 o más de los siguientes síntomas: inquietud, fatiga, dificultad para concentrarse o lapsos de memoria, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Hablemos ahora del trastorno de pánico o ataques de pánico. El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición regular y frecuente de ataques de pánico. El ataque de pánico es un episodio de ansiedad aguda que se caracteriza por miedo repentino e intenso en ausencia de un peligro real, que está acompañado de síntomas físicos como taquicardia, sudoración, temblores, sensación de asfixia, dolor en el pecho, mareos y miedo a volverse loco o incluso morir. El ataque de pánico, aunque desagradable, es a menudo un episodio aislado y pasajero que cualquier persona puede experimentar al menos una vez en la vida. Es por eso que para diagnosticar un trastorno de pánico es necesario que los ataques sean recurrentes, inesperados, por lo tanto no relacionados con una situación específica y acompañados por al menos un mes de preocupación constante por sufrir otro ataque de pánico, con la consecuencia de influir negativamente en el comportamiento normal de la persona que lo padece. El tercer trastorno de la lista es la fobia específica. Una fobia es un miedo desproporcionado, siempre presente y a menudo irracional, hacia un elemento específico como un objeto, una situación, un animal o un lugar. Los que padecen experimentan estados de ansiedad y terror desproporcionados hacia el llamado estímulo fóbico, es decir, el elemento particular que causa el miedo, hasta el punto de empujar a quienes lo padecen a evitar sistemáticamente las situaciones en las que es probable que se encuentren cara a cara con el estímulo fóbico. El elemento que desencadena el miedo puede variar mucho de persona a persona. Muchas fobias son consolidadas y comunes, como a la altura, a los animales peligrosos y a los espacios reducidos, mientras que algunas personas pueden desarrollar una fobia específica a estímulos muy inusuales como alimentos particulares, ciertos colores o sonidos específicos, lo que a menudo crea en estas personas una sensación de vergüenza con respecto a su miedo. Por lo general, la fobia se desarrolla como resultado de un evento traumático que puede ser experimentado personalmente u observado por el espectador. Por ejemplo, si un niño es atacado por un perro, puede ocurrir una asociación que lo lleva a conectar el estímulo que generó la incomodidad, es decir, el perro que lo atacó, con la sensación de malestar que experimentó en ese momento, es decir, el terror de la impotencia, creando así una fobia hacia los perros. El cuarto trastorno de ansiedad es la agorafobia, que puede manifestarse con una variedad de síntomas. Los que lo padecen pueden tener miedo de estar en espacios abiertos, de estar en lugares cerrados, miedo de utilizar medios de transporte o de estar en fila o entre la multitud, o simplemente de estar fuera de casa solos. La persona agorafóbica está aterrorizada por estas situaciones y las evita o es capaz de tolerarlas solo en presencia de un acompañante. Este trastorno a menudo se asocia con otros problemas relacionados con la ansiedad y en la mayoría de los casos ocurre en personas que sufren ataques de pánico, crisis de ansiedad y síndrome de estrés postraumático. Pasamos ahora al trastorno de ansiedad social, que es una condición de fuerte malestar y miedo que una persona puede experimentar en todas aquellas situaciones sociales en las que existe la posibilidad de sentirse juzgado por los demás por temor a sentirse avergonzado, parecer ridículo o incapaz, o ser humillado frente a los demás. Esta angustia a menudo se manifiesta incluso antes de encontrarse en la situación tan temida. De hecho, una persona podría sufrir episodios de la llamada ansiedad anticipatoria, incluso unas horas antes de salir de casa o en las semanas previas a un evento importante en el que la persona que sufre de fobia social no podrá evitar participar, como la boda de un familiar. Por esta razón, las personas que sufren de ansiedad social tienden a aislarse, llegando a menudo a perder contactos y amistades, con consecuencias negativas también en el ámbito laboral o escolar y causando rabia y sentimientos de depresión relacionados con la sensación de impotencia y aislamiento que nacen en quien sufre de este trastorno. También existe el mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad en el que las personas que lo padecen, por lo general los niños, no pueden expresarse y comunicarse en contextos sociales específicos a pesar de que no hay retrasos en el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, aquellos que sufren de mutismo selectivo son perfectamente capaces de hablar, pero nunca son capaces de hacerlo en algunas situaciones en las que normalmente se espera que se hable, como en la escuela o durante el juego. Muy bien. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, correcto, se te escucha bien. Perfecto. Ya estábamos viendo una pequeña introducción acerca de los principales tipos de formas ansiosas o características ansiosas que podemos encontrar a lo largo de la clasificación del diccionario de enfermedades médicas, que es la base que nosotros utilizamos desde eh, la clínica en general, la clínica psicológica como tal. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en cada uno de ellos para poder entender cómo funciona
esta característica. ¿Ok? En este momento ya tiene que verse la presentación. En concreto, Correcto. vamos a hablar con una de las características, gracias, mayoritarias o una de las patologías mayoritarias que hay dentro de la población adolescente y es el trastorno de ansiedad generalizada. Las situaciones fóbicas y demás, como ustedes vieron en el video, Andrea igual les puede compartir el link, está en YouTube, es de acceso libre. Tiene que ver con varias características puntuales. Y vamos a hacer primero una pequeña introducción dentro del cerebro adolescente para recordar algunas características importantes. Recordemos primero, como ustedes han hablado a lo largo del proceso, el cerebro adolescente es un cerebro que está en construcción, que viene después de la primera menarquia en las mujeres y después del primer alelo, en donde se desarrolla la característica de los cambios sexuales secundarios en los hombres y mujeres, para dar paso a una preadolescencia y una adolescencia como tal, constituyendo dos etapas psicosociales importantes, psicosexuales, que es la identidad, y después de ahí la definición un poco de la generatividad, que eso entra dentro de las funciones que dijo en algún momento un teórico de la psicología. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da un punto de vista neurobiológico para entender que el cerebro de un adolescente es un cerebro en transición, es un cerebro en cambio. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de hormonas que están dando una guerra interna para poder hacerlo. Recordemos que la amígdala, el sistema suprarrenal o las glándulas suprarrenales, en conjunto con algunas otras, como por ejemplo el tálamo, la hipófisis y demás, que son estructuras cerebrosas, se inhiben en el proceso de la preadolescencia y en la adolescencia, porque tiene que dar paso justamente a la construcción hormonal del sistema endocrinológico. Entonces, durante esta fase, o durante esta etapa de construcción hormonal, los adolescentes y las adolescentes, pues evidentemente tienen menos capacidad para poder analizar muchísimas cosas y tienen mayor alerta o activación del sistema de alerta que lo da justamente el área suprarrenal cuando libera la hormona de la epinefrina y eso hace que evidentemente se exacerbe un poco el malestar ansioso. ¿Ok? Luego de ahí, pues tenemos el corticoprina, que también pues tiene que ver mucho con el tema de la liberación de sustancias bioquímicas, sobre todo la amígdala, que es la que se encarga de frenar las situaciones ansiosas, pero ahí poco a poco lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a lo que ya vimos también sobre la ansiedad. En general, la ansiedad es un sentimiento que puede parecerse mucho, o inclusive tiene una base muy parecida al miedo, a temor o inquietud, ¿ok? Importantísimo es que no es lo mismo, se parece, tiene la misma base, tiene la base emocional del miedo. ¿Por qué? Porque hay una activación del sistema de defensa y el sistema de defensa lo que hace es ponernos anticipatoriamente a la defensiva, valga la redundancia, para evitar una posible situación caótica o catastrófica. ¿Ok? Como decía el video, todos nosotros tenemos ansiedad. Y si nosotros nos ponemos a pensar las cordales, la vesícula, la ansiedad y algunas otras características puntuales de nuestro cuerpo, viene de generación, desde la prehistoria. Tiene una función. En el tiempo de antes tenía la función de evitar que estuviéramos en un riesgo real y evidentemente nos daba a nosotros la oportunidad de evitar, ¿no? Estar ante una situación concreta de riesgo. La evolución pasó, no evolucionamos en ese sentido y ahora lo que antes era una función para nosotros, ahora se convierte en un detonante, ¿no? Entonces, pues la ansiedad en sí es un sentimiento, eso es muy importante. La gente lo asocia con una emoción. Y ahora, con esto de las películas y Disney, también a los psicólogos, bueno, los neuropsicólogos estamos un poco preocupados por una característica puntual. La nueva película de Disney, de Intensamente, parte del hecho de que la ansiedad es una emoción. La ansiedad no es una emoción. Uno no tiene la emoción de la ansiedad. ¿Ok? Eso es importantísimo de poder verlo por un tema característico. O sea, porque vamos a empezar con un poquito de psicoeducación. La ansiedad no es un estadio emocional. ¿Ok? La ansiedad es un sentimiento, porque es una percepción justamente de algo que estoy viviendo. Y eso no lo hace ser un medio del cual yo puedo caracterizar cómo me siento. Entonces es muy importante. Se asocia mucho al miedo, al temor y la inquietud. Y básicamente la ansiedad puede hacer que sucedan o que se sientan inquietos, tensos, empiezan a tener somatizaciones. La primera es la palpitación, porque la ansiedad a la hora de liberar desde la amígdala la corticotropina va a hacer que se incremente la sangre en el torrente sanguíneo y evidentemente eso hace que se exacerben las palpitaciones, entonces empiezan a tener la boca seca, las manos sudorosas, etcétera, etcétera, por una característica biológica.
bueno, neurobiológica, neurofisiológica, cualquiera de las dos, ustedes lo quieran ver, ¿ok? Y usualmente la ansiedad también puede venirse de alguna característica propia a un proceso, como por ejemplo una reacción normal al estrés agudo después de una crisis, que puede dar ansiedad, ¿ok? Entonces, características importantísimas de identificar, el hecho de decir, ocupo hablar con vos, salí mal en un examen, me cortó mi novio o mi novia, tengo problemas con el grupo de pares, etcétera, 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 eso puede causar estrés agudo. Y entonces el estrés agudo lo que hace es que hay un bloqueo emocional y ese bloqueo emocional no es que tenga ansiedad, es estrés, ¿ok? Es que el cerebro se atrofia de la cantidad de epinefrina que existe. Y entonces, evidentemente, pues es una reacción normal que se sienta ansiosa la persona, que tenga dolor de estómago, que come mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, en resumen, la ansiedad es un sentimiento y eso es lo más importante, ¿ok? No vamos a volver a decir que la ansiedad es una emoción, justamente para ir trabajando un poquito esa parte, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una característica clínica o una afectación en la que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela, el colegio y las relaciones entre personas. Importante con esta situación. Cuando hablamos de síntomas, estamos hablando que tienen que tener más de 6 meses hasta un año consecutivo diario, ¿ok? Si no tiene esa característica, no estamos hablando de ansiedad como trastorno. Podemos hablar de alguna situación de reajuste emocional, podemos hablar de un estrés agudo o una reacción ansiosa ante una situación o alguna característica. No vamos a hablar de trastorno de ansiedad porque no tenemos. Si nuestra hija o nuestro hijo tiene más de 6 meses, o nuestro estudiante o lo que sea la población adolescente que ustedes manejen, tiene más de 6 meses diarios de vivir con este tipo de situaciones, ahí sí hablamos de un trastorno como tal. Porque para hablar de un trastorno, lo primero que tiene que tener es que la sintomatología tiene que durar más de 6 meses. ¿Ok? Y por eso es muy importante ir llevando la característica de nuestro hijo, nuestra hija o nuestro encargado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí es muy importante a la hora que ustedes lleguen a la consulta médica o a la consulta psicológica, poder explicar la temporalidad de los síntomas para hacer un claro diagnóstico y con eso pues ayudarle como se debe a la persona. ¿Ok? Importante. Esos síntomas tienen que afectar el desempeño en el trabajo o en la escuela, en el colegio, en las relaciones de grupo de pares, en la célula, en la pastoral juvenil, en la iglesia, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes de trastornos de ansiedad en los adolescentes? Tenemos 3. El trastorno de ansiedad generalizada. Aquí es donde las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, los estudios, la familia y demás. Pero sus preocupaciones son excesivas y la tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. ¿Okay? El trastorno de ansiedad generalizada en los adolescentes tiene una característica puntual y es que hay muchos estudios que hablan acerca de la epigenética de ansiosa. ¿Qué significa eso? Mamá o papá ansioso deposita la ansiedad personal en la crianza de los hijos y lo convierte en una persona ansiosa. Sin embargo, no era o no es originalmente un trastorno, sino es una característica preaprendida. ¿Okay? Los trastornos de pánico. Aquí las personas con trastorno de pánico sufren alteraciones en su sistema medular. ¿Qué significa eso? Que su sistema basal o el sistema de la optimia, que es la normalidad que todo el mundo habla, sufre una alteración. ¿Okay? En donde tiene una característica de pánico. Este tiene una característica muy puntual, son repentinos. Y cuando hablamos de repentinos, empiezan en cualquier momento. Precedidos por momentos intensos de miedo, sin haber un peligro aparente. Los ataques se producen rápidamente y se pueden durar varios minutos o más. El pánico es como la antesala ansiosa, ¿ok? Y eso es muy, muy importante. El pánico es una de las características que da como la puerta para poder hablar de una ansiedad. Usualmente las personas inician con pánico. Entonces, eso es muy importante porque hablando de pánico podría ser que se produzca de la nada, de forma súbita. Entonces, ahí sí hay que tener una característica un poco más clara. Y por último están las fobias, que es un miedo, aquí sí es una reacción emocional, intenso a algo que representa poco o ningún peligro real. Y hay miedos
hiper abstractos, ¿ok? Su miedo puede ser por arañas, volar, lugares concurridos, o estar en situaciones sociales, como sea como ansiedad social. Y hay un montón de miedos que ustedes ven en TikTok, en Instagram y en Facebook y en redes. ¿Okay? Eso no existe. O sea, no es como que la triptopolitofobia. No, a ver, seamos realistas. A nivel de la jerga médica se habla de miedo específico A o fobia específica A. Fobia específica a las arañas, fobia específica a los globos, fobia específica a los payasos, fobia específica a los perros, fobia específica a los dientes, fobia específica, no sé, a las bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también es importante manejar los términos claros porque usualmente empiezan a buscar en Google y entonces vienen a consulta y dicen, no, es que el asunto es que yo tengo es policoloctomistofobia y, o sea, no, es el miedo a las palabras rimbombantes, no, o sea, seamos realistas, ¿ok? Es muy importante también tener la claridad médica para poder llegar a hablar de ese tipo de situaciones sin llegar a entrar, pues evidentemente en dicotomías léxicas que al final de cuentas, en vez de aportar, más bien es todo lo contrario. ¿Okay? Esteban, Hola. qué dicha que tocas ese temita en específico. Ya, bueno, nosotros lo hemos conversado en otros espacios, ¿verdad? Y nos ha sucedido mucho, tanto Esteban como yo, que trabajamos con población adolescente todos los días. Es muy preocupante cómo el adolescente llega a la consulta, ya sea de trabajo social o de psicología, prediagnosticado por sí mismo o prediagnosticado por sus papás, o prediagnosticado por TikTok, o prediagnosticado por Google, ¿verdad? Entonces, yo he tenido aquí adolescentes que hablan de que ellos tienen un apego ansioso, o que tienen un apego patológico, o que tienen un apego algo así, ¿verdad? Entonces, yo a veces me pongo a pensar, ¿de dónde se sacó esto? ¿Qué? Digamos, todas estas cosas, hay muchísimo de la tecnología, como lo hemos visto en otras sesiones, que es importante, pero hay otras cosas que, digamos, o también mucho nos sucede, y Esteban no me deja mentir, que llegan a la consulta tanto de trabajo social como de psicología con la necesidad de que se le brinde un diagnóstico a su hijo, de que necesitamos, su hijo o hija, necesitamos saber qué es lo que tiene, qué diagnóstico tiene, qué nombre se le va a poner, ¿verdad? Y eso algunas veces también puede ser muy desgastante para el adolescente. Gracias. Con mucho gusto. También recordarles que la situación de la conformación patógena, es decir, la asignación del nombre de trastorno como tal, no se hace antes de los 15 años. Y concretamente tampoco se hace después de los 15 o antes de los 18. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos una afectación real. Un adolescente no tiene capacidad de autonomía volitiva, es decir, no puede trabajar de forma fluida, asalariada. Entonces no va a tener afectación dentro del marco laboral. Entonces, de una u otra forma, también vamos a quitar un poquito. Recuerden que el EDUS tira diagnósticos genéricos. El EDUS no tiene como la especificidad de poner episodio ansioso no consecutivo debido a grupo de padres. O sea, dice, ok, trastorno no especificado. Entonces es muy importante también entender inclusive cómo funciona la nomenclatura médica para evitar caer en este tipo de sesgos, porque al final de cuentas elabora etiquetas. Entonces cuando llegan aquí, es que soy agorafóbica. No sos agorafóbica, es que usted es hijo único y no tiene idea de cómo socializar. Entonces, digamos, también entra una característica muy importante de poder cómo desmitificar etiquetas, ¿verdad? Que eso también es importantísimo. Okay. No tenemos una causa real. En realidad, lo que se tienen son muchas teorías acerca de cómo nace la ansiedad. La más importante y la más sólida es parte de la estructura neurocognitiva que traíamos todos nosotros cuando empezamos a nacer en el mundo hace millones de años. ¿Qué es lo que pasa? Que esta ansiedad o esta situación de alerta nunca evolucionó. Entonces, hace que nuestro sistema de alerta no haya evolucionado tampoco. Entonces vamos a tener características asociadas a la amígdala, a las áreas suprarrenales, al lóbulo frontal ventromedial, al lóbulo occipital, que van a modificar la estructura cerebrosa, o sea, van a modificar la neuropsicología del cerebro y hace que se perciba un miedo irracional o racional de manera exacerbada y eso nos produce una activación del mecanismo de alerta, que eso sí existe en la parte de la hipófisis y eso hace pues que evidentemente no se desarrolle de otra vía. O sea, y ahí se activan los puntos ansiosos. Después de la evaluación que hace y todo lo que hace el cerebro. ¿Okay? Entonces, existen factores genéticos y la química del cerebro como tal, principalmente pues la amígdala y la suprarrenal, que son dos de las organelas más importantes que desarrollan este tipo de características.
Muchas veces el entorno también produce ansiedad. Si tenemos un entorno disfuncional, si tenemos un entorno difícil, una familia aglutinada, una familia complicada, una familia, ¿verdad?, con poca comunicación, etcétera, etcétera, pues muchos de los síntomas de la psicopatología infanto-juvenil se debe a la mala mentalización de las emociones, 1, y 2, y al mal acompañamiento que hacemos desde los sistemas familiares, debido a que tratamos de evitar que nuestro adolescente se entere de ciertos temas, o tratamos de mitificar algunas cosas, o tratamos de quitar algunas otras, o no. Entonces tratamos de hacer una burbuja, pues cuando ya tiene un poco no, ya tiene todo el raciocinio y el pensamiento para poder inclusive opinar y dar ciertos feedbacks acerca de los temas. Entonces, eso es también muy importante tenerlo por ahí. Ok. Los síntomas mayoritarios de los trastornos de ansiedad, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad, pero cada uno puede tener una sintomatología diferente, pero la mayoría tiene una comorbilidad. Esa palabrilla es vacilona y es básicamente la unión de varios síntomas, dentro de los cuales podemos tener pensamientos o creencias ansiosas o difíciles de controlar. Aquí es donde nuestro adolescente le hace sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Los psicólogos hablamos sobre esto de distorsiones cognitivas o ideas situacionales. Muchos de estos pensamientos no son propios, son elaborados por el grupo de pares, por la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Síntomas físicos, como les dije anteriormente, en muchos de los casos, la característica primaria es la somatización, que es esta situación en donde nuestro cuerpo se enferma a partir de nuestros propios pensamientos, y entonces vamos a tener activaciones de las zonas cardíacas, de las zonas medulares, entonces tenemos latidos fuertes, tenemos por allá sentimientos de molestias inexplicables, órganos fantasmas, se nos acalambra alguna parte, sentimos falta de aire, mareos, vértigo, ganas de llorar, ganas de gritar, etcétera, 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 ¿no? Y muy usual son los cambios de comportamiento. La mayoría es que evita las actividades cotidianas que solía hacer. Buscan justamente aislarse un poco más porque en el aislamiento está la métrica, ¿no?, de evitar justamente esta situación de tener que interrelacionarse con otras personas y con otros ambientes. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios específicos que incluye la presencia de una sintomatología ansiosa? Pues los siguientes. Ansiedad excesiva, preocupación, que los pacientes tienen dificultad para controlar. Este es uno de los síntomas mayoritarios. Ya cuando hay una crisis ansiosa real, es porque pierden un poco la conciencia, se omnibulan, entonces empiezan a tener palpitaciones, empiezan a respirar de manera súper fuerte, y ya no tienen capacidad de conciencia, y por más que usted les hable, ya no. ¿Okay? Ahí ya tenemos una situación más ansiosa. Síntomas presentes la mayoría de los días de la semana, tienen que ser más de 6 o menos. Estamos hablando de que por lo menos durante la semana 6 días tienen que tener, ¿no?, los síntomas consecutivos, o sea que de lunes a sábado siempre tenga esto. ¿Sí? Y los domingos no es que no lo tenga, más sin embargo que puede estar un poco más controlado o controlado. ¿Okay? Además de los criterios anteriores, debe estar acompañado por uno o más de los siguientes síntomas, que sería agitación o nerviosismo, estar fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse, trastorno del sueño, tensión muscular e irritabilidad. La irritabilidad no lo tomen como un criterio básico porque todo adolescente es irritable debido a que la amígdala no está liberando pues el opuesto de corticotropina, que es la serotonina. Entonces en ese sentido pues evidentemente no se toma tanto en cuenta, más sin embargo sí la alteración del sueño y la agitación son dos de los síntomas más importantes de poder observar en una situación ansiosa. ¿Okay? ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyar a nuestro adolescente con una crisis emocional referida a una crisis ansiosa? Bueno, lo primero es buscar un lugar cómodo, ¿okay? Invitar al adolescente a sentarse y a conversar. Aquí es importantísimo no sé cómo decirlo, pero en mi pueblo le llaman no puyar, ¿no? Sino es el hecho de no estar encima preguntando qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, porque como nosotros también respondemos no sé y no quiero hablar, pues eso hace que se arrincone, ¿no?, el adolescente y más bien no diga nada, porque tampoco sabe qué procesar. Recuerden que esto es una descarga a nivel cerebral, entonces no tiene mucho por dónde procesar las cosas. A veces es mejor sentarse y conversar desde el no verbal. Simplemente sentarse al frente y listo. Se toman un cafecito, se preparan un café y se sientan. Por allá en algún momento se puede decir, bueno, si vas a hablar, si quieres hacer algo, yo con mucho gusto te puedo ayudar. Aquí estoy. Listo. Eso es todo.
Es importante cuidar el lenguaje no verbal con una postura corporal de expresión y una expresión relajada. ¿Ok? Trate de ponerse al nivel del adolescente, mírelo a los ojos y use un tono de voz adecuado. ¿Ok? ¿Por qué esto es supremamente importante? Porque muchas veces los padres de familia intentan hacer una corrección fraterna desde la función de papás y mamás. Pero se les olvida que también ustedes fueron adolescentes en algún momento. Entonces, esta dolencia que se tenía desde su propia historia de vida la puede tener su hijo o su hija. Entonces, es muy importante esta expresión. ¿Ok? Siempre escuche, no interrumpa. Y eso es algo que a los padres de familia les cuesta un montón, ¿no? Cuando se sientan a hablar con un adolescente y entonces el adolescente dice, es que de ahí, yo no sé, me siento súper estresado, pero ¿estresado de qué? Usted no tiene nada que hacer, usted lo único que hace es estar aquí en la casa, su única tarea es estudiar y no entiendo nada, nada, nada. Entonces empezamos a invalidar un poco los temas de escucha activa. Yo sé que como padres de familia entra un punto en el que hay mucha frustración de por medio y todo lo demás, sin embargo, traten en una crisis ansiosa o una persona con ansiedad de tener una comunicación supremamente fluida. ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva hace que se minimicen las ideas irracionales. Y evidentemente esto logra que el adolescente no se sienta atacado, sino más bien por el contrario se sienta comprendido, ¿ok? Como cualquier otra persona. O sea, realmente si alguien está solicitándole la ayuda a ustedes para escuchar, es eso, escuchen, ¿ok? Y escuchar es escuchar. La diferencia entre oír y escuchar es que cuando usted escucha es empático y acepta. ¿Ok? Y no es como que cada media hora, pero es que eso no es cierto, pero pues, no, simplemente escuche sin interrumpir. Deje que exprese, acogiendo y validando sus emociones, no juzgue, que pudo llegar a haber tenido. ¿Ok? Y esto se desarrolla desde la infancia. Apoya a través de ejercicios de respiración. Hacerlos juntos puede ser más sencillo y empático. Entonces ustedes toman la manita, la ponen en la zona del diafragma, que es lo que está abajo del plexo medio, donde están las costillas. Hay un huequito en el puro centro, 5 dedos para arriba del ombligo. Entonces te ponen la manita, ok, vamos a respirar para que la mano se mueva, vamos a hacerlo juntos, juntas, no estás solo, estás conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La respiración abdominal es relajante y nos ayuda a llevar el oxígeno a lo más profundo de nuestros pulmones. Y evidentemente esto relaja la comunicación nerviosa que tienen las neuronas en conjunto con la crisis de ansiedad como tal. ¿Okay? ¿En qué se diferencia la ansiedad en adolescentes? Bueno, recuerden que el adolescente tiene ciertas estructuras que no tenemos, sí tenemos, pero no tienen desarrolladas. ¿Okay? Los adultos las tenemos desarrolladas, los adolescentes no. Entonces, la amígdala, el frontal ventromedial, el parietal, el occipital y algunas otras zonas cerebelosas no están desarrolladas porque el sistema endocrinológico está produciendo miles de hormonas y el cerebro pues no se puede partir tanto, ¿verdad? Entonces, los adolescentes ansiosos son diferentes de los niños ansiosos y eso es supremamente importante. Entendamos que un adolescente no es un niño y eso es vital. Al niño usted le podía decir, bueno, está bien, si dejas de llorar te llevo a la Mac y etcétera, etcétera, y sí, le compra la idea, el adolescente no, porque ya aquí hay un pensamiento operacional, aquí ya empezamos a refutar ciertas cosas, ¿ok? En cada etapa del desarrollo los niños tienden a preocuparse y tienen vulnerabilidades diferentes. Los adolescentes suelen estar más preocupados por ellos mismos. Recuerden que la adolescencia tiene una etapa bastante egocentrista, que es normal porque es adolescente. Ajá, y no tiene por qué quitarse, porque es la etapa normal que tienen que vivir. Que ya después va a pasar a una etapa mucho más aprensiva, pero por el momento siendo adolescente tiene que ser egoísta. ¿Okay? Su rendimiento en la escuela y en los deportes, cómo son percibidos por los demás y los cambios en su cuerpo, que son tormentos que uno no visibiliza, más sin embargo para un adolescente pues sí es verdaderamente complejo todo este montón de cambios. ¿Qué causa la ansiedad en un adolescente? Bueno, lo más importante y lo que es más vital de todo es entender que la ansiedad adolescente sí existe, o sea, no es una cuestión de que el adolescente lo está inventando, no como trastorno, sino como cuadro o como episodio. ¿Okay? El rendimiento, el adolescente tiene una característica funcional. ¿Y qué es lo que hace? Tiene mucho temor a no hacer las cosas bien. Tiene una característica del hecho de criticarse mucho y exigirse mucho. ¿No? Por no quedar mal, básicamente.
una de las causas de la ansiedad en los adolescentes también es cómo son percibidos. Todos los adolescentes son conscientes, están atentos a cómo son percibidos. Aunque digan que soy asocial y tengo lo que sea, siempre están atentos a cómo son percibidos. ¿Ok? Y eso es importantísimo. Sus cuerpos, los cambios físicos de la adolescencia son una causa de incomodidad para muchos adolescentes. Entonces ya tenemos las primeras reglas, tenemos las primeras misiones matemáticas, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que se convierta en un periodo muy difícil porque es un periodo de adaptación complejo en donde yo ya siento la autonomía corporal de ser adulto, mas sin embargo no tengo ¿verdad? El desarrollo civil y social para poder desarrollarme como tal. Entonces eso es muy, muy importante también de entender. ¿Ok? Y por último, hay una cierta alta expectativa y presión por alcanzar el éxito. Entonces, es como una cuestión de que yo, mamá, yo, papá, quiero que usted sea así, 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 y usted va a ser así, 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 así. Entonces, estas altas expectativas, joden. ¿Y por qué joden? Porque de una u otra manera terminan siendo eslabones o esquemas en cadenas que no son fáciles de trabajar después en terapia, porque ahí es donde entra toda la herida de infancia y todo el dolor. ¿Ok? ¿Cómo ayudar a los adolescentes a enfrentar la ansiedad? Okay. Primero, permitiendo el desahogo y la expresión de sus preocupaciones, dudas y sentimientos. Okay. No lo fuercen a hablar, no la fuercen a hablar y estén disponibles para cuando él lo necesite. Eso es como cuando uno se enoja. En el momento del enojo yo no quiero hablar con nadie porque voy a hablar con fuera. Entonces sale, toma tiempo, se relaja, toma agua, se baña y después habla. Ok, listo. Así también funciona el adolescente. ¿Ok? Respetando los sentimientos. Muchas veces la ansiedad va acompañada de vergüenza por parte de quien la padece al no poder controlar los síntomas. ¿Por qué? Porque ya el sobrepensamiento, la boca seca, la situación en los pulmones, la falta de oxígeno y demás, son cosas que el adolescente no va a poder controlar porque ni uno mismo como adulto lo logra a veces, pero mucho menos un adolescente sin las organellas necesarias. Entonces es muy importante entender que no se tiene por qué invalidar lo que se siente, principalmente porque no es él o ella la que no está logrando controlar sus reacciones secundarias, y eso es básico, ¿ok? Legitimen los sentimientos, eso es vital para tener una confianza real del adolescente. Y no haga preguntas que sugieran una respuesta monocromática o una respuesta monodireccional. Por ejemplo, no sé, ¿tiene miedo del examen de mañana? Sí, no. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Pero quiere hablar? No. ¿Qué tiene? Nada. Pero nada. Sino tratar de hacer preguntas que le permitan a él o a ella hacer una exploración real, ¿no? De cómo me siento y cómo puedo ayudarlo realmente. Y cuando ustedes no saben qué hacer, pregunten. Por ejemplo, si hay una persona llorando, no siempre la reacción básica va a ser, vaya a darle un abrazo. La pregunta siempre va a ser, bueno, me da mucho pesar tu caso, mas sin embargo quería preguntarte si puedo hacer algo por vos. Sí, te puedes quedar aquí sentado sin hablar, simplemente estando. Ok, perfecto. Y listo, eso se llama empatía. Y eso es la mejor forma de enfrentar la ansiedad, porque hace que el sistema parasimpático no se sienta solo. Y eso mejora considerablemente las características neurobiológicas de la estabilidad emocional. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hacer cuando percibimos que nuestros hijos sufren de ansiedad? Y eso es muy importante, porque cuando nosotros padres de familia nos percibimos ya es como ligeramente tarde, ¿ok? El objetivo es que los adolescentes aprendan a controlar la ansiedad, no eliminarla. Y eso aplica también para adultos. La ansiedad no se elimina. No es como que hoy tengo ansiedad y ya después ya no tengo más. No, eso no es cierto. La ansiedad siempre va a estar con nosotros. Lo que nosotros vamos a aprender en el proceso de terapia, en el proceso de la vida, es a controlar los síntomas que más disfunción o displacer nos causa. No evitar ciertas cosas simplemente por la causa de la ansiedad. Entonces hay momentos en los que el adolescente usted lo dice, pero no voy a ir al gimnasio, no, es que no tengo ganas, intentémoslo, vamos, yo te acompaño y después me devuelvo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hacer algo de deporte, mira, come esto, come lo otro. O sea, la idea es, pues evidentemente, estar en algún momento donde se sienta cómodo. ¿Okay? Animarle a que se enfrente con lenguaje positivo pero realista. ¿Okay? Por ejemplo, ante el miedo a hablar en público, en lugar de decir lo vas a hacer perfecto, de así sabes cómo relajarte. Recuerda que puedes controlar todo lo que pensás. ¿Okay? Vean que es el mismo mensaje, pero con una forma muchísimo más asertiva de decir las cosas.
Importante, trabajar los pensamientos o creencias disfuncionales o irracionales sobre situaciones que le crean inquietud. Esto, los pensamientos catastróficos o negativos pueden ocurrir de la nada y usualmente vienen precedidos de una situación muy puntual. Y es el hecho de que, ¿qué estoy haciendo yo como adolescente para darle honor a mi propia expectativa? ¿Ok? Sustituyan por pensamientos más funcionales, como por ejemplo, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Si sigo respirando, la ansiedad se irá disminuyendo. Si logro expresar lo que siento, voy a bajar la idea irracional, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es supremamente importante. Y aquí es donde se necesita que ustedes brinden el espacio de la comunicación asertiva. Después de ahí, refuercen el autoestima del adolescente. Eso va a ser de gran ayuda. ¿Ok? Muy bien. Ah, mira, se me pegó. Voy a dejar de compartir un segundo porque se me pegó. Dame un segundito. Ok, muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, consulta o pregunta? ¿No? Levantando la manita, cualquier cosa, recordemos que tenemos el espacio hoy para poder hacerle cualquier consulta a Esteban. Tenemos la oportunidad en la sesión de hoy. O como dicen, todo muy claro, generalmente. Importante nada más recordarles, en caso tanto de niños como adolescentes, traten de tener algo que yo por lo menos le llamo un kit de emergencia. Para padres de familia es muy útil. Toda persona tiene algo que lo regula, todo ser humano, ya sea una textura, ya sea un olor, ya sea un sabor, ya sea una forma. Entonces, ¿qué es un kit para los momentos ansiosos? Por ejemplo, no sé, en el caso mío, yo uso mucho texturas. Entonces, por ejemplo, colores vibrantes, texturas suaves, en donde si veo al adolescente demasiado ansioso, le doy algo con una textura, ya sea una bolita como estas, que son como tipo pompones, o lo que le des un poco de plasticina, o si ya lo veo demasiado regulado, le doy una hoja de papel y le digo, rómpala, hágala pedazos, arrúguela, rómpala, con toda confianza. Entonces empiezan a rasgar y a rasgar y a rasgar el papel y van soltando poco a poco el freno emocional, que es lo que hace que no logre evolucionar a un proceso de conocimiento. Ok, recuerden que la ansiedad lo que hace es omnibular la conciencia. ¿Qué significa eso? Que la conciencia se bloquea debido a que no están las organelas neurocognitivas desarrolladas. Eso hace entonces que las herramientas y las estrategias de anclaje que nosotros como adultos podemos utilizar diciendo, no tengo tiempo para perder en ansiedad, no tengo tiempo para esto porque tengo mucho que hacer, tengo trabajo, tengo que limpiar la casa, hacer, etcétera, 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 tengo muchas reuniones y paso muy ocupado, ocupada. No significa que nosotros como adultos no tengamos ansiedad, significa que nosotros lo que hacemos es minimizar el síntoma y lo tratamos a través de nuestra agenda laboral, ¿ok? Más sin embargo, recuerden que los adolescentes no tienen agenda laboral y se quiera o no se quiera, pues evidentemente la escuela y el colegio no representa mayor carga, ¿no? Para estar ocupado y evitar hacer una desviación consciente del pensamiento, que eso también pues es otra técnica psicoterapéutica que se puede utilizar en el momento del abordaje de la ansiedad. Doña Alejandra. Hola Esteban, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra. Mi hija hoy está cumpliendo 14 años. Yo le quería hacer una consulta. Yo la he Bien. tenido a ella en control con psicólogos especialistas en suicidios de adolescentes porque ella se estuvo autolesionando. Estuve en control con un psicólogo, con psiquiatras en el Hospital México, pero ella no logró hacer como el match, ¿verdad? Como abrirse completamente para nosotros poder buscar la solución. Entonces yo empecé a pagarle consultas con una psicóloga especialista en suicidios y pudimos ver un poco de cambio en ella. Pero ahora que ella está ya finalizando el colegio, pues no le puso las pilas como tenía que ponerle, ¿verdad? Entonces ahora va a tener que ir a convocatoria. Ahorita está pasando por un estrés totalmente, ¿verdad? Que ella Ujú. sabe que tiene que pasar el año, ¿verdad? Entonces hace poquito pues se volvió a autolesionar. eh, Ha llegado hasta el límite de quitarle la cuchilla hasta los tajadores. Entonces yo trato de esconder todo, pero
yo le digo, mi amor, cuando usted quiera demostrar estas emociones o el estrés o lo que usted tenga, salgamos a caminar, hable conmigo, póngase a escribir, póngase a leer, distraiga su mente, pero vieras de que no me ha dado solución a eso. No me ha dado una solución y yo no sé, o sea, no sé cómo tratarla porque es muy difícil ahorita que ella está en adolescencia de que ella se abra a un psicólogo. He pasado como por 3 psicólogos ya y no. Sí, pasa. Sí. Pasa mucho. Vamos a ver, gracias, doña Alejandra. El proceso básico, eso se llama el restablecimiento del rapport. El rapport básicamente es la confianza terapéutica que desarrolla un consultante ante nosotros, los especialistas en psicología clínica. Con el adolescente cuesta un poco porque recuerden que el adolescente en sí hay una cuestión que adolece y no adolece, sino que lo que no quiero es que me juzguen. ¿Ok? Entonces, al sentirse juzgado, juzgada, hace que el mecanismo operativo interno se cierre. Y ya cuando hay un bloqueo importante, sí hay que utilizar técnicas un poco más sugestivas para poder ingresar al inconsciente y ver un poquito qué hay en ese mundo interno. Por la línea que me cuenta, evidentemente, pues sí, ahora hay toda una recarga cognitiva de que o pasa, porque no hay una opción de repetir materias, porque eso no es una opción ni siquiera en casa. Entonces creo que también es el hecho de poder centrarse en un segundo, preguntarle, ok, no sé lo que estás viviendo porque desconozco qué puedes estar pensando, mas sin embargo me gustaría poder ayudarte. Sabes que aquí estoy. Lo único que sí te puedo decir es que el dolor físico cuando se termina no se va, queda la marca, pero el dolor emocional sigue. Entonces el dolor emocional no se quita con el dolor físico. Lo puedes olvidar por un tiempo, mas sin embargo no se va a quitar. ¿Okay? Tenés aquí dos opciones. La primera opción, hablarme, contarme cómo te puedo ayudar. O la segunda opción, recordar que aquí está tu kit de emergencia. Cada vez que sientas ansiedad, trata de buscarlo. Y el kit de emergencia no es como que ustedes van a ir allá a la tienda más cara de San José y no. O sea, por ejemplo, un kit de emergencia es tener una bolsa de Doritos de esos de 150 colones, ¿no? Y decirle, ok, tu trabajo con esta bolsa de Doritos, por ejemplo, es encontrar el Dorito con más consomé o el Dorito con más condimentos. Entonces, eso es focalización de la atención. La psicología tiene una técnica 5-4-3-2-1 que se llama activación sensorial, en donde usted la manda o manda al adolescente a buscar 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes escuchar, 3 cosas que puedes oler, 2 cosas que puedes saborear y una cosa que puedas sentir. ¿Ok? Este tipo de técnicas lo que hacen es desviar la atención consciente hacia el recurso que tengo primario. Trabajar con autolesiones y con la ansiedad es el mismo principio de trabajar con personas con adicción. Toman el recurso que ya conocen como el único medio que tienen para poder liberarse del pensamiento obsesivo. Aquí es donde que hay que ir ofreciéndole otra serie de situaciones, desde lo más básico, como por ejemplo, bueno, cada vez que sientas las ganas de cortarte, meter las manos en un cubo de hielo, o meter las manos entre bolitas esas de gel con agua, o meter las manos en alguna parte, ¿ok? Tal vez no sientas lo mismo, pero originalmente cuando vos sentías el dolor de tu cuerpo una vez que te cortabas, pues no sentías bonito. Es exactamente lo mismo. La idea es ir desensibilizando el cortarse como la práctica primaria y implementando otra práctica como tal. Ahora, si ya está intentado absolutamente todo, mi recomendación siempre va a ser consulte con el profesional que lleva el caso de su hija y coméntele desde la expertise qué técnica nota él o ella como profesional que le puede ayudar a la reactivación, que le dé técnicas de anclaje para cada persona, porque cada persona es diferente. Hay gente que se ancla con música, hay gente que se ancla con videos, hay gente que se ancla con sonidos, hay personas que se anclan con, ¿no? Entonces depende mucho de cada ser humano. Entonces, ya vos sentís que agotaste todas las técnicas posibles que vos podías tener y ya el terapeuta no te da más técnicas, consultarle directamente al terapeuta, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cuál va a ser la técnica que usted me recomienda como médico tratante o médica tratante de mi hijo para poder ayudarle? Porque si llega un punto en el que uno se siente muy frustrado como papá, y eso es totalmente comprensible. Y ahí es donde ocupo llegar con ustedes, no se frustren, porque si ustedes se frustran, los adolescentes tienen un mismo instinto que los zapatos caninos. Ellos huelen la frustración a leguas. Y si huelen la frustración, van a sentirse más culpables y van a ganar terreno. Entonces, en ese sentido, tratar de buscar todas las técnicas posibles que el terapeuta tratante, si no tuviera terapeuta, pues sería diferente,
pero que el terapeuta tratante te pueda dar justamente para poder entender cuáles son y cuáles no son las mejores técnicas que ella puede utilizar para el control emocional. El dolor físico lo que hace es mitigar un poco la presión emocional. Sin embargo, cuando uno trabaja las autolesiones acá en la clínica, la pregunta siempre es la misma. El dolor físico ya se fue, ya no está cortada. El dolor emocional sigue, ¿cierto? Sí, aunque es que son dos dolores diferentes. Y así como vos te cortas la mano y sentís por un segundito la sangre y el ardor en la manita y se te olvida el dolor emocional, ya después queda. Entonces hagamos algo con el dolor emocional y no con el físico. Y le damos vuelta, esto se llama inversión cognitiva, para poder trabajarlo de manera diferente. Y entonces ahí tratar de buscar nuevas estrategias y nuevas técnicas. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Traten de ir siempre por los sentidos. Activen los 5 sentidos del adolescente. Siempre, siempre. Y el sentido más fácil de activar en un adolescente es la música. Entonces traten de activar los sentidos. Es la forma más sencilla de llegarle a un adolescente. Simplemente estén ahí. O sea, en algún momento va a llegar a hablar. Porque se desdobla la capacidad de la comunicación oral. ¿No tienen alguna otra preguntita? Si no, de mi parte, eso sería todo. Dime. Doña Laila levantó la manita. Yo tenía la siguiente consulta. Bueno, primero, buenas tardes. Hola. En el video que nos compartieron había una parte que se llama ansiedad social. Ujú. Quería que me explicaras un poquito de ese tema. Esa es una. Claro que sí. Y la otra es, nos dices que anclemos con la música. En otra de las charlas que hemos compartido días atrás, compartíamos varias mamás que qué cosa más terrible es hoy el tema de la música, porque tenemos que acomodarnos a un vocabulario no muy agradable para nosotras. Aún Correcto. así se hace el esfuerzo, aún así se trabaja, pero Correcto. sepa lo que es una lucha, esa parte que estás diciendo. Correcto, totalmente de acuerdo. Todos los que convivimos con algún tipo de adolescente tenemos que lidiar con Bad Bunny y compañía. Entonces sí, el perreo se vuelve una cuestión parte vital del curso del adolescente. Ok, la ansiedad social, empiezo por ahí. Existen dos trastornos, uno de personalidad, que es el trastorno evitativo de la personalidad, en donde el ser humano no disfruta ni siquiera intenta las relaciones sociales. Está muy asociado al TEA, al trastorno del espectro del autismo o a los trastornos del neurodesarrollo. ¿Ok? La ansiedad social como tal en adolescentes funcionales no TND, es decir, que no tengan antecedentes de trastorno del neurodesarrollo, tiene que ver más por una característica de situación. Es decir, pasó algo en el cole, pasó alguna característica en donde me bajaron el autoestima al grupo de padres y entonces a partir de ahí la ansiedad se me empieza a exacerbar por alguna crítica que tengo. Usualmente es una idea irracional. Me vi en el espejo, me dijeron que tengo muchas orejas, o me dijeron que estoy más gorda, o en la casa me dijeron, ay, mi amor, qué linda, se le ven más cachetes. Ya, Dios, allá se fue la autoestima y se fue todo. Entonces, también hay que tener muchísimo cuidado porque la ansiedad como tal puede empezar por ideas irracionales que no sabemos cómo manejar. ¿Okay? Ya situaciones más exacerbadas como el ciberacoso, el ciberbullying, el sexbullying, etcétera, 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 pues ahí sí hay un factor precipitante. Pero entonces, la ansiedad social como tal surge en una característica en donde la relación social me causa miedo por falta de herramientas sociales establecidas. Las herramientas sociales son habilidades blandas, ¿okay? Que eso ningún padre de familia, nos incluimos, potencializa las 13 habilidades blandas que hay que potencializar. Comunicación asertiva, capacidad de escucha, pensamiento crítico, flexibilidad cognitiva, etcétera, 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 etcétera. Porque es algo que no nos enseñan. Si a mí no me lo enseñaron, pues evidentemente yo no lo puedo enseñar. Más sin embargo, sí entra en alguna característica la importancia de poder potencializar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siento me pongo muy alerta cada vez que necesito hablar o socializar con un grupo. ¿Okay? Que eso es muy usual en adolescentes, porque todo da vergüenza, porque todo es una cosa, porque todo es un bañazo, porque sí, ¿no? Entonces también hay que entender mucho el proceso recuerden que a partir de los cambios hormonales, ustedes dejan de ser la figura bonita y empiezan a ser la figura problema, porque ya es la ley, y entonces también hay una cuestión de restricción. Entonces ustedes luchan contra organelas inexistentes en el cerebro y ya todo mejora hasta después de los 17 años que la organela vuelve a su ciclo porque ya hizo la construcción hormonal.
Entonces, por ahí va esa característica. Y con respecto a la música, yo, por ejemplo, uso una técnica que es hacer una ruleta. Entonces, cuando ocupo regularlos, les digo, bueno, mamá, en el caso mío, papá también está histérico, hoy fue un pésimo día en el trabajo, entonces vamos a jugar a la ruleta musical. Lo que caiga, ponemos. Entonces uno le da vuelta a la ruleta, entonces está música de fulana, música de mamá, música de fulana, entonces cayó música de fulana. Bueno, ponete algo para relajar y la siguiente canción damos otra vez a la ruleta y así hacemos también anclaje cognitivo. ¿Qué significa eso? No estamos diciendo que su música es horrible, sino estamos tratando de darle la oportunidad de que por azar salga algún tipo de música que tampoco le vaya a gustar. Y eso hace que también se disperse un poco de la situación del eje traumático. Técnicas que uno va desarrollando en la vida. Vitan tiene la mano levantada, doña Carolina. Dime. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por toda la información que nos has dado. Quería preguntarte si has escuchado una técnica que se llama The Tapping Solutions, que no sé cómo se podría traducir en español. Esa terapia están hablando de que es que no, voy a encender mi cámara un momentito, a ver si. Es el tapping, Carolina, en el que hacemos Ajá, en el sí, que hacemos toquecitos, toques, 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 ajá, toques, toques. Ajá. Toques en la ese, cabeza, toques en el cuerpo, toques en el Ajá, pecho, ¿verdad? Ese es el ajá, tapping. Ajá. ese correcto. mismo. Ok. Ajá. ¿Qué tanto lo recomiendas para poder calmar, digamos así, esos episodios de ansiedad? Depende de la persona. Vamos a ver, cuando Nick Orter hizo la técnica del Tapping Solution, lo hace justamente para personas muy particulares, porque no siempre el toquecito, hay uno de la mariposa que es tocar 100 veces el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre el contacto físico entre los dedos con alguna otra parte del cuerpo produce relajación. Entonces, depende mucho de la persona. Tiene que conocer muy bien al adolescente. Si el adolescente no se exacerba con el movimiento, por ejemplo, este servidor, a mí no me sirve. A mí el Ok. hecho de la movilización de los dedos más bien me produce más ansiedad, porque lo que hace es que el sonido, al no ser simétrico, etcétera, etcétera, más bien me produce más ansiedad y empiezo a exacerbarme por más respiración y demás. Entonces va a depender mucho. Hay personas a las que les soluciona perfecto y la técnica de la mariposa les sirve, vamos a contar hasta 10, despacio. Por ejemplo, hay otras como el brain spotting, que es el tema de poner un objeto, vas a ver fijamente el objeto y entonces conforme vas a mover el objeto, vas a seguirlo con la mirada mientras vas respirando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, tanto el Tapping Solutions, tanto el Brain Spotting y demás, lo que buscan es mejorar la capacidad de ingreso de oxígeno a la sangre, porque es el único medio que existe para mitigar la reactivación energética que producen las neuronas. Recuerden que las neuronas se comunican por electricidad y cuando hay un brote ansioso es porque las neuronas literalmente se están electrocutando. Entonces, ¿qué se busca? Que el oxígeno reduzca un poco la amalgama que existe entre los puntos de receptores ansiosos que están en las neuronas. Entonces, todo lo que sea que busque que mejore la respiración puede servir. No digo que no sirva, puede ser que sí funcione, pero depende mucho de la persona a la cual le van a aplicar la técnica. Me imagino que también funciona con esos aceititos de relajación. Correcto. Funciona con los aceititos Sí, o con los resortes aromaterapia. de colores. Funciona también con musicoterapia de fondo, con tambores hindúes, también funciona con cuencos tibetanos. O sea, también funciona con muchas cosas. El tema es ir viendo a ver qué relaja y qué no relaja a una persona. Por ejemplo, el ASMR, hay mucha gente que la relaja y hay gente que se queda viendo horas de horas videos de ASMR en donde parten una cosa y suena una bolsa y las uñas y a mí eso me produce excesiva ansiedad porque no lo logro con los estímulos auditivos. Me gustan más los estímulos visuales, por ejemplo. Entonces depende mucho de la persona y de la composición cognitiva del ser humano en relajación. De acuerdo, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Esteban, tenemos otra consultita aquí en el chat. Dime. Ani nos habla, mi hijo tiene 11 años, desde pequeño él se come las uñas. He notado que es peor cuando está expuesto a situaciones de tensión. Yo lo trato de ayudar enseñándole técnicas de relajación y respiración, pero no quiere, más bien se enoja porque lo trato de ayudar a relajarse. ¿Cómo puedo ayudarlo? Correcto. Recuerden que la onicofagia, que es comerse las uñas, viene desde un asunto del destete. Probablemente hubo un destete forzado o no hubo lactancia del todo. Entonces, vamos a ver, la forma más fácil es que esta persona tenga algo en la boca dura.
Es decir, que tenga como un pedacito de zanahoria, que tenga un pedacito de manzana verde y que tenga ahí y esté dándole todo el día o en el momento de la mayor ansiedad, ponerle un pedacito. Es decir, vamos a poner un ejemplo claro con el ejemplo de la señora. Se nota ansioso, va con la uña en la boca, papi, vení, vamos a comer un snack, lo comemos juntos. Eso es una zanahoria que está metida en limón con sal, no sé qué, riquísimo, tum, 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 a la boca. La idea no es que lo vas a comer, la idea es que le vas a dar vuelta por toda la boca. Entonces la idea es que empiece a darle vuelta. El mismo principio de un poppy, ¿ok? Simplemente que es un poco menos azucarado. Ustedes busquen igual la técnica, a mí es que no me gusta el azúcar, entonces no. Sin embargo, la zanahoria, la idea es que sea duro, porque en algún momento tienen que empezar a morderlo para que sienta el crocante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la zona orofacial, que es la parte mandibular, vestibular y demás, tiene mucho que ver con la regulación emocional. Entonces, la idea no es hacer de esto un ejercicio forzoso, porque cuando usted le dice al niño o al adolescente, ok, vamos a respirar porque estás enojado, es como que le digan a ustedes, deje de pelear conmigo, cállese, póngame atención a mí, y entonces haga lo que yo quiero, ¿no? Es exactamente la misma situación, así es como lo interpreta el cerebro. Entonces la idea es que se convierta en una práctica muy mecánica en donde decir, ok, tenés que identificar cuándo te sentís ansioso y te sentís ansioso cuando empezaste a hacer esto. Y básicamente lo de uña es este sonidito, ¿no? El sonidito de cuando están mordiendo la uña, ¿ok? Porque es duro. ¿Ok? Entonces, vamos a buscar un artículo igual de fuerte que pueda morder, sin necesidad de que te modifique el esquema de la uñita. ¿Ok? Obviamente tienen que amargar la uña porque si no, no va a servir, porque si no la uña va a seguir siendo un punto focal porque la uña es perfecta, tiene el sonido crocante y la textura perfecta para la boca. Entonces amarguen la uña y ofrezcan algún otro artículo, tanto hay mordedores en las tiendas como artículos más comestibles como zanahoria, apio, manzanas verdes, cosas duras que pueda ir manipulando en la boca y dándole vuelta, vuelta, vuelta hasta que ya lo termine mordiendo por una cuestión de inercia. Funciona bastante bien. Y mientras eso pasa, activamos el sentido de la boca y eso va haciendo que se reduzca poco a poco. Evidentemente cuesta un poco más porque si no hay un control de la onicofagia per se, habría que ver por qué empiezo con la parte de los dientes. Y si fue por un destete salvaje o si fue por una cuestión de un destete precipitado, pues sí, hay que trabajarlo con otra técnica. No sé, ¿alguna otra duda, consulta? Dice Ani que muchas gracias, está en el chat. Mucho gusto. ¿Alguna duda, Pero sí, consulta? amárguele las uñas. Ya sea con ajo o con lo que sea, pero amárguele las uñas. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más quiere algún otro comentario o alguna otra consulta. Esteban, como siempre, un gusto tenerte en estas actividades. Muchas gracias por la Un placer. participación de hoy. Siempre es un espacio en el que aprendemos muchísimo y en el que hacemos mucha introspección nosotros mismos y refrescamos temas que son importantes para nosotros como papás y para nosotros como personas también. Muchísimas gracias. Muchísimo Gracias. gusto para servirles. Buena tarde. Nos vemos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos veríamos la próxima semana, es la última sesión. Vamos a trabajar proyecto de vida y con esto estaríamos finalizando las sesiones. Agradecemos muchísimo se pueda conectar y participar porque sería ya la última sesión. Que pasen muy buenas tardes y que me les vaya muy bien. Nos Buenas vemos. Muchas tardes. gracias, Andreu. Feliz tarde. Gracias. Un gusto, hasta luego. Igualmente, gracias.